En este curso, nosotros como sesión número 1, vamos a trabajar todo lo que se refiere a la ciencia. Y nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué es la ciencia? Por definición, nosotros podemos decir que la ciencia no es más que sinónimo de conocimiento. La ciencia es sinónimo de saber. En latín, la ciencia significa ciencia. ¿Y por qué decimos que la ciencia es sinónimo de conocimiento, de saber? Porque para hacer ciencia se utiliza el método científico y porque el método nos permite a nosotros demostrar que la ciencia es un sistema ordenado de conocimientos, un sistema estructurado de conocimientos que se encarga de estudiar hechos o fenómenos, por ejemplo el COVID, y que busca la forma de interpretar esos fenómenos para poder luego explicarlo, demostrarlo y ponerlo en práctica o tomar una decisión. Se aplica este concepto en todos los campos del saber y aquí nosotros lo denominamos simplemente fenómenos, que pueden ser fenómenos naturales, pueden ser fenómenos sociales y también pueden ser fenómenos artificiales. En todos los ámbitos del saber se hace ciencia. Podemos afirmar también que el conocimiento científico se obtiene mediante la observación y la experimentación. Y que la observación y la experimentación nos van a llevar a nosotros a demostrar nuestras hipótesis a partir de razonamientos, a partir de principios, a partir del uso de leyes científicas o modelos científicos, y que estos nos van a permitir a nosotros formar teorías científicas y demostrar un sistema de conocimientos por medio del método científico. Entonces, con esto, nosotros también podemos afirmar que la ciencia tiene su fundamento en la observación y que se basa en ella haciendo uso del método, de modelos, de teorías, con la finalidad de demostrar una verdad. Y esa verdad simplemente va a ser como resultado una verdad científica. También se habla de la evolución de la ciencia. Y la ciencia va cada vez revolucionándose más. El conocimiento científico cada vez va avanzando más. Y esto hace que muchos profesionales se vuelvan hombres de ciencia, movidos por ese ímpetu de hacer ciencia. Inclusive se han vuelto especialistas y han realizado publicaciones al respecto, ¿no? Y esto es, quién sabe, una novedad para nosotros, porque hacen publicaciones en su idioma, en su formación profesional, en su campo, que muchas veces nosotros ni lo entendemos, pero que luego, con el tiempo, estos son divulgados en nuestro lenguaje y lo podemos, ahora sí, traducir a nuestra situación particular para poder entenderlo. Por ejemplo, ahora el coronavirus, ¿no? Algunos, los científicos lo llaman COVID-19, ¿no? Y le dan una connotación en fórmulas, inclusive,
para poder interpretarlo y analizarlo. La ciencia tiene las siguientes ramas. Según Greg Henriques, las ramas de la ciencia, ¿no?, son disciplinas científicas o simplemente ciencias y se dividen en 3 grupos: las ciencias formales o ciencias fácticas, las ciencias naturales y las ciencias humanas o sociales. Todas estas ciencias tienen como punto de partida las ciencias básicas. Y aquí es donde se apoyan las ciencias aplicadas para poder ir demostrando sus nuevos conocimientos o sus nuevas investigaciones. Por ejemplo, en ingeniería y en medicina. Estas ciencias, la ingeniería y la medicina, se apoyan en estas ciencias básicas para poder demostrar sus nuevos descubrimientos. Jean Piaget también afirmaba que todas estas ciencias se necesitan unas con otras, que nadie puede prescindir de ni una de la otra. Y él afirmaba que la unicidad de la ciencia podría ser considerada en términos de un círculo de ciencias o disciplinas donde la física provee la base para la química. Y esta es la base para la biología. Y la biología es la base para la psicología. Y la psicología es la base para la lógica y la matemática. Y a su vez, la lógica y matemática van a servir de base y de comprensión para la física y las ciencias y disciplinas que van a aparecer a futuro. Entonces, nos está diciendo una verdad Jean Piaget, ¿no es cierto? Y esa verdad es válida. ¿Por qué? Porque no podemos prescindir de la matemática, no podemos prescindir de la física, de la química para demostrar un hecho o fenómeno. Siempre están presentes, de alguna u otra manera, con alguna u otra connotación. También se habla del modelo simplificado de las etapas del método científico. Y para hacer una investigación, por ejemplo, hay que basarnos en el método, y el método comienza realizando una pregunta a un problema. Luego, esto nos va a permitir a nosotros recoger, ¿no es cierto?, información para nuestra investigación. Luego, nosotros vamos a poder construir una hipótesis, una posible respuesta al problema. Y probablemente estas hipótesis, si es que no están bien fundamentadas, nosotros tenemos que volver a corregir o a reformular nuevas hipótesis o posibles respuestas. Enseguida, también tenemos que considerar algunas posibilidades de indagación y posibles respuestas y buscar la forma de cómo ir demostrando estas hipótesis, ¿no? Enseguida vamos a someterlo a un proceso de análisis y luego análisis, experimentación, para poder ir demostrando nuestras hipótesis, por un lado, si son ciertas, y por otro lado, si estas hipótesis son nulas o no hemos logrado demostrarlo, ¿no? Y eso nos va a llevar también a corregir la hipótesis que hemos tenido por acá, que no estaba tan clara, que volvimos a reformularlo, o en su defecto, nosotros, si ya lo hemos demostrado y la hipótesis es cierta, nos corresponde aquí ya llevar a cabo un informe y luego publicarlo y aplicarlo. Entonces, miren, estas son las etapas que sigue el método científico. Pero, ¿qué es el método científico? Según la definición, es una metodología para obtener nuevos conocimientos, ¿no?, que caracterizan históricamente a la ciencia y que consisten en la observación, en la medición, en la experimentación
y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis o posibles respuestas que nos planteamos, ¿no? Por ejemplo, para el coronavirus, una posible respuesta es las vacunas del laboratorio que viene de China. Otro puede ser la vacuna que están trayendo los Estados Unidos hacia el Perú. Pero eso se tiene que demostrar. Si alguno de ellos demuestra que son hipótesis demostrables y verdaderas y que esa vacuna es buena, entonces estaríamos en condiciones de decir que esas hipótesis sí se han demostrado y que se apliquen, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere el método científico. También existen algunos estudios sociales sobre la ciencia y la tecnología que abarcan campos transdisciplinares, ¿no? Y estos, por supuesto, han permitido que a partir de los efectos culturales, éticos y políticos del conocimiento científico se llegue a innovar en otros tipos de conocimientos, ¿no? Se llegue a poner énfasis en la interpretación sobre la utilidad de nuevos conocimientos que se han adquirido y que esto se ha aplicado en la vida cotidiana de las personas o a ellas mismas, ¿no es cierto? Rompiendo, por supuesto, barreras de investigación científico-técnica. Si es que se corta, vuelven a ingresar ya. Para ir concluyendo ya, tenemos las funciones de la ciencia. Sus funciones son descubrir hechos, predecir los hechos, explicar las causas y efectos de estos hechos y ser susceptible de aplicación o uso de conocimiento científico, ¿no? Y aquí tenemos una tarea que van a realizar ustedes. Van a presentar un mapa conceptual del tema y lo van a realizar y lo van a subir a la plataforma.